Imaginen por un segundo que un sistema matemático, una caja negra que nadie en su ciudad entiende realmente, decide de la nada que una foto borrosa se parece a alguien de los aquí presentes. Uf, un escenario terrible. Y por ese simple cálculo, digamos, pasas 30 horas en una celda por un crimen que jamás cometiste. Bienvenidos a Toda la Sala. Hoy tenemos un análisis profundo basado en casos reales documentados sobre los verdaderos riesgos de la inteligencia artificial. Sin exageraciones, claro. Exacto, pero con absoluta seriedad. Para arrancar esta conferencia, entramos a la 1. Y bueno, en pantalla ya tenemos nuestro título, iluminado en esas letras inmensas de fósforo ámbar. Dice, El lado oscuro y la correa del mundo. Así es, y si la sala observa en la esquina, hay un panel con 5 focos, todos apagados en este momento. De fondo, vemos un radar que barre despacio. Nuestra misión hoy es, digamos, trazar el cuadro completo. Porque a veces el debate lo secuestran dos extremos muy ruidosos. Claro, por un lado el vendedor corporativo que barre las fallas bajo la alfombra y por el otro el catastrofista que anuncia el fin del mundo. Y nosotros no venimos a asustar ni a vender. Vamos a ver que los riesgos reales van a encender esos focos y luego les mostraremos la correa que los contiene. Con este mapa claro, pasemos a la 2. Entramos a la 2. Y en pantalla vemos un casco de seguridad de construcción junto a una ficha que dice «Nadie llama miedoso al que se pone casco». Me encanta esta analogía, porque es una duda genuina que cualquiera en la sala podría tener. O sea, si esta tecnología tiene superpoderes para la medicina o la agricultura, ¿por qué dedicarle una sesión entera al oscuro? Pues la respuesta es muy simple. Una presentación que solo muestra lo bonito no es educación. Es un comercial largo. Totalmente. Los riesgos son reales, ya causaron daño, y conocerlos no es pesimismo. Es literalmente ponerse el equipo de protección. Exacto. Nadie señala a un obrero y le dice miedoso por usar casco. Al contrario, opera mucho más tranquilo. Así es. Y el primer paso para protegerse es saber a qué le tememos. Con esto entendido, pasemos a la 3. Entramos a la 3. Y aquí despejamos el malentendido más famoso. En pantalla hay 2 fichas enfrentadas. El clásico robot de ojos rojos de las películas contra los riesgos a nivel del suelo, los de oficina. Hay que desmentir el mito de Terminator de una vez. Ese robot metálico, pues, vende muchos boletos de cine, pero en la realidad es una distracción enorme. Claro, mientras todos miran al cielo esperando un ejército láser, descuidan lo que ya está operando a nivel de suelo. Así es. Sistemas cotidianos que ya filtran oportunidades y deciden destinos. Y eso es lo más grave, digamos. El peligro real no dispara balas. Llega oculto en un formulario aburrido o en un algoritmo de banco. Y por ser tan aburrido, la sociedad no le teme lo suficiente. Exactamente. Entonces, ¿cómo se ve el peligro real? Pasemos a la 4. Entramos a la 4. Mira en la pantalla, los 5 focos de la esquina se encienden en ámbar de golpe, aparece el texto y luego seguido de una placa verde brillante que dice La Correa. Este es nuestro mapa conceptual de hoy. Primero veremos 5 riesgos reales que encenderán los focos uno por uno. El espejo sesgado, la cara robada, el secreto regado, la burbuja y el poder concentrado. Y cuando los 5 ardan en el panel, entra la segunda mitad, la correa que los controla. Ni riesgos imaginarios ni consuelos vacíos, digamos. Todo con total transparencia. Pasemos a la 5. Entramos a la 5. Y en pantalla tenemos una lista numerada con 4 puntos. Este es el resumen de lo que la sala se lleva hoy. El entregable. 1. Los 5 riesgos con casos reales. Nada de rómules. 2. La correa del mundo, mostrando gobiernos y leyes que ya existen. Y el 3 es clave. Los derechos exigibles. O sea, preguntas específicas que cualquier ciudadano puede usar para defenderse. Y el 4. El antídoto contra el pánico y la fantasía. Todo esto es lo que construiremos hoy. Arranquemos con el primer riesgo. Pasemos a la 6. Entramos a la 6. Y arranca el primer acto. Presten atención a la esquina, porque el primer foco del panel se enciende en ámbar. En el centro vemos una foto borrosa de una cámara de seguridad, una flecha que dice Match, apuntando al rostro de un hombre, y sobre ambos cae un sello rojo enorme que dice Error. Este es el espejo sesgado. El caso de Robert Williams en Detroit, en 2020. Así es. La policía lo arrestó frente a su familia.
La máquina comparó esa foto de pésima calidad con la base de datos de licencias y decretó un falso positivo. Pasó 30 horas en una celda siendo inocente. Y fíjense, el sello de error en pantalla es rotundo. Las proporciones ni siquiera coincidían. Y lo grave es que ningún policía tenía nada personal contra él. Simplemente confiaron a ciegas en una máquina que supuestamente era objetiva. Y falló. Este fue el primer arresto injusto documentado. Pero hoy hay más de una docena de casos similares, casi todos afectando a personas con tonos de piel más oscuros. Porque la máquina falla más con ciertos perfiles. Este es el primer riesgo estructural y ya está vivo en el panel. Pero ojo, no solo pasa en las calles. Pasemos a las 7. Entramos a las 7, para validar que esto no es un incidente aislado. En pantalla vemos un currículum que se inclina y cae. Y vean cómo la palabra Women's del Club de Ajedrez Femenino está tachada en rojo y al lado dice rankeado abajo. Esto fue real. Una corporación gigante construyó un sistema automatizado de recursos humanos. Lo entrenaron con 10 años de contrataciones históricas. Claro, el problema es que históricamente casi todos sus contratados habían sido hombres. Exacto. Entonces el sistema aprendió, sin que nadie se lo ordenara explícitamente, a castigar cualquier documento que oliera a femenino. La máquina solo optimizó en base al patrón del pasado. Por suerte cancelaron el proyecto, pero te hace pensar cuántos sistemas operan hoy en silencio. Súper delicado. Pasemos a la 8. Entramos a la 8. A ver, ante estos dos casos me surge una duda que estoy segura varios aquí comparten. ¿Significa esto que la máquina, digamos, odia a las mujeres o tiene prejuicios conscientes? No, para nada. En pantalla tenemos un ciclo de 3 pasos. La máquina es un espejo ciego. Aprende los datos del mundo como fue. Asume que eso es lo normal. Y el tercer paso, en rojo, los repite a escala industrial. O sea que absorbe todas nuestras decisiones históricas, buenas y malas. Así es. Y el peligro real es la ilusión de objetividad. Si un humano rechaza candidatos por su género, pues se nota, alguien lo denuncia. Claro, pero si un software lanza un puntaje bajo, todos asumen que es ciencia pura y obedecen a ciegas. Exactamente. Repetir el pasado para decidir el futuro es automatizar nuestras fallas. Tremendo. Y si es solo estadística, ¿cómo lo justifican los vendedores? Pasemos a la 9. Entramos a la 9. En pantalla aparece un boletín de calificaciones de 4 celdas. Hay 2 aciertos en verde y 2 formas de fallar. Y la celda roja de abajo parpadea constantemente con la frase falso positivo. Cuando venden estos sistemas, suelen deslumbrar diciendo, nuestro software tiene un 95% de acierto. Suena increíble. Pero el truco está en desmenuzar cómo se equivoca en ese 5% restante. Ahí está la trampa. Esa celda roja parpadeando, el falso positivo, es cuando el sistema afirma que alguien es un criminal o un fraude cuando no lo es. Y ese simple error arruinó la vida de Robert Williams. Así que la pregunta innegociable frente a un vendedor es, ¿sobre la vida de quién recae el daño de ese error estadístico? Excelente pregunta para tener a la mano. Pasemos a la 10. Entramos a la 10, y aquí pasamos a una vulnerabilidad física. En pantalla aparece una señal de alto octagonal, pero de pronto le pegan 2 calcomanías pequeñas. Unos simples stickers. Exacto. Y abajo, el letrero verde de la máquina cambia a un rojo parpadeante que dice límite 45, el alto desapareció. ¡Wow! O sea, para un humano sigue siendo un alto inconfundible. Sí, pero en este experimento, documentado con cámaras de vehículos autónomos, la máquina se cegó por completo. Dejó de percibir la señal por unos simples stickers en puntos clave. Es escalofriante, porque demuestra que la máquina no entiende conceptos. No sabe qué es una esquina o el peligro de chocar. Solo procesa patrones de luz y píxeles. Quien entienda esos puntitos puede engañarla muy fácil. Por eso no basta con que funcionen en un laboratorio. Tienen que resistir el mundo real. Y hablando de engaños, pasemos a la 11. Entramos a la 11. Y miren el panel. El segundo foco se enciende en ámbar. En el centro vemos el rostro de una persona que dice tú, una flecha apuntando a 2 minutos de video y al final un rostro clonado, con comillas, sellado con un firme, sin permiso. Este es el riesgo de la cara robada, el fraude a escala.
Usando apenas un par de minutos de audio o video público en redes, la tecnología ya puede crear un doble sintético. Y los datos son brutales. Empresas de ciberseguridad midieron un aumento del 1.200% en ataques de fraude impulsado por IA en un solo año. Uf, y claro, no todos son clones perfectos, pero usan voces robadas para saltar validaciones bancarias o engañar a las familias simulando emergencias. Así es. Ya son 2 focos ardiendo. Y ojo, a veces el peligro viene de adentro de la oficina. Pasemos a la 12. Entramos a la 12, y en el panel se enciende el tercer foco ámbar. En pantalla vemos un documento del que salen ondas concéntricas que se expanden sin parar. Es el riesgo del secreto regado. Esto pasa silenciosamente, ¿eh? Cuando empleados bien intencionados copian minutas confidenciales o código privado y lo pegan en herramientas gratuitas de inteligencia artificial para pedir un resumen. Ha sido tan grave que varias corporaciones globales tuvieron que prohibir su uso de un día para otro. Claro, porque lo que entregas a un modelo abierto viaja y se integra a su cerebro. Es literalmente una fuga de propiedad intelectual irreversible. Como agua sobre la mesa. Las ondas en pantalla lo muestran, ya no lo puedes recoger al 100%. Pasemos a la 13. Entramos a la 13 y profundizamos en esta fuga pero a nivel personal, que rompe un mito gigante. En pantalla se iluminan 6 pistas una a una. A ver, tipo de navegador, el aparato físico, tamaño exacto de la pantalla, las fuentes instaladas, idioma y sonoraria y la dirección de conexión. Exacto. Y de pronto, cae un sello ámbar parpadeante que dice, juntas igual a tú, reconocible. Muchísima gente en la sala pensará, bueno, yo navego en modo incógnito o borro mis cookies y ya soy invisible. Esa es la falsa sensación de seguridad. Los servidores necesitan leer todo esto para mostrarte la página. Y la combinación exacta de estas 6 variables es única en el mundo, como una huella dactilar. Espera, o sea que aunque borre el historial, ¿saben que fui yo? Fíjense en los 2 vidrios en la parte inferior de la pantalla. Un lado es tu celular. Tachado en verde dice borrado se ve limpio. Ujú. Pero del otro lado, en los servidores de la empresa, dice siguen completos. Limpias tu pantalla, pero del otro lado, tu registro matemático sigue intacto. ¡Wow! No es para tener paranoia, pero sí para operar con madurez, sabiendo que es visible. Ahora, ¿cómo usan esto para moldearnos? Pasemos a la 14. Entramos a la 14. Y el cuarto foco del panel pasa a ámbar. En pantalla, un embudo de 4 capas que se estrecha hacia abajo. Empieza con todo lo que existe. Luego baja lo que el algoritmo cree que te gusta. De ahí a lo que te retiene más tiempo. Y en la punta final, lo que te da la razón. Esta es la burbuja. El modelo de negocio de las redes sociales no es informarte con equilibrio, es retenerte. Que no apagues la pantalla. Y somos predecibles. Nada nos retiene más que el placer de que nos den la razón todo el tiempo. Así el embudo te encierra. Te da una dieta a la medida donde sientes que el mundo entero piensa como tú y cualquiera que opine distinto parece un enemigo. 4 riesgos vivos en el radar. Y cuando esta burbuja se vuelve un arma, la cosa empeora. Pasemos a la 15. Entramos a la 15. En pantalla, 3 personas distintas. Y cada una recibe un susurro diferente. A la primera le susurran, van a quitarte tu pensión. A la segunda, van a quitarte tu trabajo. Y a la tercera, tu barrio ya no es seguro. Cuando pasamos del modelo comercial a la manipulación política, la cosa es oscura. Con perfilar cuántos milisegundos miras un video, la máquina infiere tus miedos más profundos. Es como si leyera nuestros puntos ciegos y, en vez de debatir en una plaza pública, inyectan estos susurros individualizados para detonar tu miedo a la medida. Y aunque nadie ha logrado medir matemáticamente cuántos votos mueve esto, la historia reciente comprobó que el arma funciona. Quien controla el embudo controla la temperatura social. Lo cual nos lleva a la gran pregunta, ¿quién lo controla? Pasemos a la 16. Entramos a la 16. Miran el panel completo en la esquina. El quinto y último foco se enciende. Los 5 arden en ámbar simultáneamente. En el centro de la pantalla abordamos el poder concentrado junto a una cita textual de uno de los grandes constructores de esta tecnología. Es que los modelos gigantes de frontera están en manos de un puñado súper reducido de corporaciones. Son poquísimas empresas. Y ellos deciden los parámetros.
¿Qué se censura? ¿Qué respuestas se dan? ¿Hacia dónde se inclina la balanza del conocimiento? Es un poder inmenso. Tan inmenso que los mismos creadores lo advierten. La cita en pantalla cuestiona si deberíamos confiar en un grupo tan pequeño con tanta capacidad. Y claro, esto es insostenible sin contrapesos. Pero antes de hablar de cómo frenarlo, hay una regla inquebrantable a nivel personal. Pasemos a la 17. Entramos a la 17. En pantalla hay dos fichas. Una llave que dice tu contraseña se cambia en 1 minuto y un mojo que dice tu iris y tu cara no tienen repuesto. Es física pura. Si te roban la clave del banco, pues das 2 clics y la reinicias. Pero la biometría es para siempre. Entregar tu escaneo facial o el iris por una aplicación divertida es, de otra categoría de riesgo. Y si lo conectamos con el riesgo del secreto regado que vimos, si esa base de datos se fuga, no hay forma humana de cambiar tu cara. Tu rostro es tuyo para siempre. Con todo este panorama superdenso, estoy seguro de que la sala tiene una gran duda. Pasemos a la 18. Entramos a la 18, hacemos una pausa aquí. La pantalla muestra el panel completo con los 5 focos vibrando en ámbar y un texto gigante. Respuesta corta, sí. Y ya empezó. Vimos el espejo sesgado, el fraude sintético, los secretos regados, la burbuja y el monopolio. Todo ardiendo en la esquina. Y la pregunta legítima es, ¿el colapso es inevitable? ¿Estamos fritas? Y la respuesta frontal en pantalla abre nuestro segundo acto. No estamos condenados. Existen frenos. Y la contención ya comenzó. Pasemos a la 19. Entramos a la 19. Arranca la contención. Mire la esquina. El primer foco pasa por fin a un verde contenido. Y en el centro vemos un interruptor industrial gigante. Su perilla baja y se vuelve roja con un aviso que dice apagado por orden. La historia nos demostró que a principios de 2026, un gobierno europeo exigió que una inteligencia artificial extranjera cumpliera sus leyes de privacidad. Y como la empresa no podía filtrarlo solo para ese país, tomaron la decisión brutal de bajar el interruptor por completo en toda esa región. Así es. Destruye el mito de que la IA es una nube mágica e imparable. O sea, los modelos viven en servidores de metal, consumen luz y tienen dueños. Y si un estado se pone firme, hay un freno físico real. Y como dice el texto en pantalla, semanas después, cuando la empresa cumplió la ley, la orden se retiró y volvieron a operar. Se le aplicó la correa, literalmente. Existen frenos. Veamos frenos más estructurados. Pasemos a la 20. Entramos a la 20. El segundo foco pasa a verde. En pantalla se apilan los 4 niveles de un semáforo europeo: rojo, ámbar, amarillo y verde. Y abajo una analogía con los frenos de un auto. Esta es la ley europea. Y su brillantez, digamos, es que no intentan regular la tecnología, porque cambia cada mes. Regulan el riesgo de su uso sobre las personas. Claro, en el rojo absoluto prohíben calificar socialmente a la gente o manipular emociones. En la zona ámbar agrupan usos críticos, como decidir quién entra a un trabajo o quién recibe un crédito. Ahí piden auditorías severas y supervisión humana. Y aunque la burocracia sea lenta, el molde ya existe y marca la pauta. Es como el auto de Fórmula 1. Los frenos no se instalan para que no avance, sino para que corra a altísima velocidad sin matarse en la primera curva. Exactamente. Y esto es solo en Europa. Pasemos a la 21. Entramos a la 21. El tercer foco pasa a luz verde. En pantalla brilla un número inmenso, 70+, con la leyenda Países y territorios con políticas de IA. No están solos. Las bases de datos internacionales muestran cientos de iniciativas formales. De hecho, otros países grandes ya estrenaron su propia ley este año. Por supuesto que las leyes caminan a pie mientras la tecnología vuela, hay un desfase, ¿eh? Pero el volumen de ese número confirma que el mundo ya despertó. La correa se está tejiendo. Pero ojo, suena hermoso en el papel. Seamos realistas con los límites. Pasemos a la 22. Entramos a la 22. La pantalla nos da un baño de realidad. 3 puntos y la frase, 3 manos de la correa. Ser optimista no es ser ingenuo. Las leyes tienen fronteras. 1. Los modelos abiertos que se descargan en casa no obedecen apagones del gobierno. 2. La lentitud de la ley que ya mencionamos. Y 3. El estafador que clona voces desde un sótano no lee el semáforo europeo antes de atacar. Claro, por eso la contención requiere 3 manos.
La del gobierno, que ya vimos, la corporativa y la más importante, la tuya. Veamos la mano corporativa. Pasemos a la 23. Entramos a la 23. La pantalla muestra dos fichas balanceadas. Una dice, sus propias reglas y frenos necesarios. Y la otra cuestiona, ¿suficientes ellos solos? Jamás. Hoy las empresas gastan fortunas en equipos de seguridad. Hacen simulacros súper intensos, el red teaming, para evitar que sus modelos den respuestas tóxicas o violentas. Pero estructuralmente insuficiente. Al final del día, es el vigilado vigilándose a sí mismo. Y con la presión de Wall Street respirándoles en la nuca para sacar producto rápido. Exacto. Por eso el control corporativo jamás bastará solo. Falta el último eslabón, el definitivo. Pasemos a la 24. Entramos a la 24. Miren la esquina. El cuarto foco pasa a verde, contenido. En pantalla está la correa del agente, con una nota recordando que la lámpara del detective fue el capítulo 4. Ningún congreso ni ninguna junta directiva tiene el poder en tiempo real que tiene el público organizado. Toda la desinformación masiva, R, requiere de nuestra atención para ser rentable. Si algo tóxico sale y la gente decide no darle clic ni compartirlo sin pensar, se muere en minutos. Tu atención es dinero directo. Lo que dejamos de consumir, lo dejan de fabricar. Nuestro criterio es la fuerza de contención más rápida de todas. Totalmente. Pero para defenderse allá afuera, la sala necesita herramientas prácticas. Pasemos a la 25. Entramos a la 25. El quinto foco por fin pasa a verde. En el centro vemos un recuadro con preguntas ciudadanas y abajo el botón. Operador, dale a copiar mis preguntas. Listo. Listo. Ahí quedaron. Son tuyas. La pantalla muestra justo eso. Una palomita que dice copiadas son tuyas. Acaban de adquirir en sus notas el blindaje perfecto ante decisiones automatizadas. La primera pregunta, ¿esta decisión la tomó una máquina? Si te niegan un crédito o un seguro médico, exigir saber si hubo IA de por medio es clave. La presión ciudadana altera la dinámica. Y la segunda, la vital. Puedo apelar con un ser humano. El consenso ético mundial es claro. Un algoritmo jamás puede tener la última palabra irreversible sobre tu dignidad o sustento sin una vía de revisión humana. Y la tercera empodera a nivel local. Exigir saber qué sistemas usa tu propio municipio o ciudad. Un gobierno que se sabe observado es mucho más cuidadoso con lo que compra. Con esto claro, veamos la foto final. Pasemos a la 26. Entramos a la 26. Observen nuestro panel en la esquina. Esos 5 focos que antes ardían proyectando sombras, ahora están los 5 encendidos en un verde contenido y estable. Hay que leer esta imagen con cuidado. Los focos no se apagaron, la amenaza no desapareció mágicamente. Los sesgos, el fraude y los monopolios siguen ahí, palpitando. Pero ya no parpadean libres en la oscuridad, sin resistencia. Están encapsulados. Están siendo vigilados por gobiernos que ya demostraron que pueden bajar el interruptor, por bloques económicos marcando reglas, por empresas bajo escrutinio y, sobre todo, por una sociedad alerta que ya no regala sus clics a ciegas. Es una imagen de un mundo adulto y vigilado. Y ustedes ya tomaron su turno de guardia. Pero ojo, allá afuera el ruido del mercado sigue durísimo. Pasemos a la 27. Entramos a la 27, arranca el tercer y último acto. En pantalla hay 2 cajas gemelas. Una dice, la del vendedor te quiere dormido. Y la otra, la del agorero te quiere paralizado. Es brillante cómo operan en la realidad, porque aunque parecen enemigos, los dos buscan exactamente lo mismo. Así es. El vendedor te jura que la máquina es perfecta y que no hay nada de qué preocuparse, porque, claro, lo que quiere es que te duermas y le entregues tus datos sin quejarte. Y del otro lado, el agorero grita sin parar que es el fin del mundo, que la superinteligencia nos va a aplastar y que regular es inútil. ¿Para qué? Para que te paralices presa del pánico. En ambas trampas, el ciudadano renuncia a su poder. La postura adulta es admitir la dualidad. Hay riesgos enormes, sí, pero tenemos las leyes y el criterio para gestionarlos. Y para no caer en estas trampas, les dejamos una brújula final. Pasemos a la 28. Entramos a la 28. En la pantalla tenemos el termómetro honesto, con 3 fichas implacables. ¿Quién decide? ¿Con qué datos? ¿Y quién puede apelar?
Para que la sala no dependa ciegamente de ningún autoproclamado experto en el futuro, usen estas 3 preguntas ante cualquier innovación que les anuncien. Primero, saber a qué modelo específico se le cede la última palabra. Segundo, escarbar si los datos de origen vienen viciados o arrastran desigualdades. Y tercero, como regla inquebrantable que exista un canal de apelación directo con un humano capaz de corregir el error. Si el proyecto responde esto con transparencia, se puede observar con tranquilidad. Si falla en responderlas, no tiene la madurez para tocar la vida de la gente. Con esta brújula, la perspectiva cambia. Pasemos a la 29. Entramos en la 29, y en pantalla una frase súper contundente en letra cursiva ocupa el centro. El único arma contra el miedo es comprender. Y con esta diapositiva cerramos nuestro arco de hoy. El miedo que sentimos frente a todo esto es totalmente válido. Es instinto de supervivencia. Pero, tras entender que la máquina no piensa, que solo procesa píxeles y que existen palancas legales y ciudadanas reales para detenerla, ese miedo primario y racional se transforma. Cuando la sala comprende la mecánica detrás de los engranajes, el pánico se evapora. Y lo que queda instalado es puro criterio, agencia ciudadana y vigilancia adulta. Con este armamento, cerramos. Pasemos a la 30. Entramos a la 30. La última parada de la conferencia. En pantalla, el gancho conceptual al próximo capítulo y la firma de nuestra serie. Llegamos al final, y la sala seguramente notará que diseccionamos los temores corporativos y legales, pero dejamos fuera el más grande, el que domina los susurros en los pasillos de las oficinas. Esa pregunta íntima y cruda sobre el desplazamiento. Exacto. ¿Qué va a pasar con mi trabajo, con mi quincena y con el futuro de mi negocio? No le olvidamos ni lo esquivamos. Simplemente digamos, un tema de ese calibre requiere su propio espacio exclusivo, sin humo y con cifras económicas duras y reales de la historia laboral. Es el que sigue. El dinero y el trabajo en la era de la inteligencia artificial. Una serie, 16 capítulos. Este fue El lado oscuro y la correa del mundo.